Hola a todos, bienvenidos una vez más, ahora con este cuarto capítulo de este canal dedicado a adentrarnos en Google Data Studio, esta maravillosa herramienta para seguimiento, tracking, análisis de datos, sobre todo muy útil hoy en día para el marketing digital. Pero bueno, veíamos en el capítulo 2 y 3 lo que es añadir fuentes de datos y crear informes. Ahora me gustaría abordar de forma rápida lo que es lo visual, el diseño de los informes. Por eso voy a pasearlos un poco por las opciones que nos da Google Data Studio. Una herramienta de fácil uso y bastante amigable para el tema diseño. Estoy utilizando el mismo reporte, informe que estábamos utilizando en el capítulo anterior. Por eso, bueno, partimos de allí. Para cambiar todo lo que tiene que ver con la paleta de colores, el estilo, el estilo visual del reporte, basta con seleccionar el fondo del reporte. ¿Por qué digo el fondo? Porque si seleccionamos un elemento, a la derecha va a aparecer una columna con las características del elemento que seleccionamos. No queremos el elemento, queremos el todo. Y el todo parte del fondo, ¿ok? Que tiene que ver con tema y diseño de toda la plantilla. Entonces allí Data Studio nos va a proveer de opciones de templates. Podemos ir cambiando para que tengan una idea de lo que va pasando. Y bueno, la que más les guste, la seleccionan. Y si hay algo que todavía no los convence del template, pueden obviamente personalizarlo. Vamos a dejar este de nombre Laguna y vamos viendo qué opciones nos da para personalizar. ¿Ok? Estilos principales, una vez que le damos a personalizar. Fondo del informe obviamente se refiere a todo lo que tiene que ver con el lienzo o la página. O las páginas si siguen agregando. Entonces vemos que si lo cambiamos a azul, de inmediato cambia a azul y va a cambiar en todas las páginas que se vayan creando dentro del informe acá en añadir página. ¿Ok? Estilo de texto se refiere al cuerpo de los elementos. ¿Ok? Llamo elementos a los gráficos, a todo lo que vayamos añadiendo dentro de nuestro reporte. Entonces, si colocamos, por ejemplo, en azul, vemos cómo cambia el cuerpo del elemento o del gráfico, la tabla, como gusten llamarlo. Y acá pueden cambiar el estilo de letra o tipografía también, como se les puede decir. Borde y fondo del componente. Componente se refiere todo esto, sería lo que de cierta manera funciona como marco del cuerpo de texto. ¿Ok? Vean cómo cambia el cuerpo del elemento si le cambiamos el color, y a la par podemos agregarle acá una línea para que delimite los bordes del elemento. Le colocamos color, todavía no aparece, pero es porque no tiene grosor. El grosor lo pueden agregar acá en grosor del borde. Vamos a colocarle 2 y van a ver que aparece el grosor. Esto lo que hace es que una vez que nosotros tengamos estas características seleccionadas, podemos crear cualquier elemento y va a cumplir con esos patrones que ya le estamos colocando. Vean, si agregamos otra tabla, también tiene bordes iguales, los mismos colores. Entonces, básicamente lo que hace es facilitar un poco el trabajo para no tener que estar editando todo. Volvemos a donde estábamos. También se le pueden agregar pequeños detalles a lo que se llama acá componente, como bordes. ¿Ok? Lo voy a poner un poco más acentuado para que se note más. Ven cómo se crea una curva en el borde. En caso de que no queramos bordes puntiagudos. Y también podemos manipular la transparencia del elemento completo. Fíjense, si lo pongo 30%,
Se ve bastante transparente. Volvemos a lo normal. Siempre que hagan un cambio pueden volver al anterior, al estado anterior con control Z. O si no, en hacer y deshacer acá arriba. Pero bueno. Borde sombreado. Me gustaría mostrarles rápidamente en color blanco cómo se ve esto. Se nota más. Fíjense cómo aparece un borde. ¿Ok? Básicamente es una sombra que se lo puede colocar o no a través de esa selección. Entonces, estilos para destacar. Como dice, destacar se refiere a los títulos de todos estos elementos que vamos añadiendo. ¿Ok? De las tablas, los gráficos, todos estos elementos que vamos a ver acá. Ok, entonces, estilo de texto, podemos poner como default si queremos naranja, y va a cambiar a naranja, y le podemos poner que queremos Tahoma, y va a colocar letra Tahoma. Y el fondo del componente se refiere al componente que, digamos, acoge a esos títulos. Veamos qué pasa. Y allí tienen a lo que se refiere en estos estilos para destacar en cuanto a letra y fondo. Más abajo van a encontrar estilo de los datos. ¿Okay? Esto se refiere a cuando hay uso de, por ejemplo, dimensiones que contienen varias cosas. Entonces es necesidad de tener una paleta que le asigne colores a cada detalle que integra esa dimensión. Ya vamos a ver a qué me refiero. Ok. Cuando agregamos acá de manera predeterminada un cuadro, un pie chart, vamos a ver que nos coloca, que divide por dimensión media la cantidad de páginas vistas. Entonces te dice que el 76.5% de las páginas vistas vienen del medio orgánico. Entonces, volvemos de nuevo, recuerden siempre de seleccionar el elemento que tengan seleccionado, seleccionar el fondo y vamos a poder personalizar. Y allí vemos que podemos cambiar el estilo de los datos. Aquí te establece los valores, o sea, te establece los colores en base a los valores de las dimensiones. Podemos hacer cambios, básicamente, seleccionando cada uno de los colores. Si le ponemos que el primero sea blanco, bueno, le colocamos blanco, después amarillo, después verde y va a tener estos estándares. Ok, volvemos a lo que teníamos antes y seguimos avanzando ya para mostrarles la última parte de lo que es esta personalización. Elimino el elemento, vuelvo a personalizar y nos vamos abajo, ok, a un poco lo que queda en cuanto a estilo de la cuadrícula del componente. La cuadrícula se refiere a todas estas líneas guías que tiene el componente. Si nosotros decidimos quitarle esas líneas guías, lo colocamos transparente y ya no tendrá líneas guías. ¿Ok? Esto sirve también para las cuadrículas en los gráficos de serie, que básicamente si los añadimos, les hago una pequeña muestra, van a ver que tienen estas cuadrículas. Okay. Volvemos, recuerden siempre, haciendo clic al fondo, personalizar y nos vamos hasta el final. Y acá podemos cambiar el color de esa cuadrícula, ponerla azul, por ejemplo, y ahí les muestro a qué se refiere eso. Ya por último, lo que se refiere a esto que ven aquí de comparaciones al final, estilos de cambios positivos o negativos. Eso se refiere a cuando comparamos un periodo con otro, de qué color se va a colocar el cambio positivo y de qué color se va a colocar el cambio negativo. Les hago una breve muestra para finalizar. ¿A qué se refiere? En este caso está el cambio que sube se coloca en verde y el cambio que baja se coloca en rojo, algo bastante universal, pero ojo con esto porque puede cambiar. Si por ejemplo están analizando una tasa de rebote y para ustedes una tasa de rebote superior porque necesitan que el usuario haga más de una acción en tu página, sube, es algo negativo.
En ese caso se puede mantener el estándar en el diseño, pero lo podemos modificar directamente en el elemento que se refiera a la tasa de rebote. Eso lo vamos ya a ver cuando veamos el diseño de los elementos como tal, que siempre lo van a encontrar acá en estilo cuando seleccionan el elemento. Pero bueno, le colocamos una comparación de periodo anterior. No se preocupen si sienten que estamos avanzando a otras cosas. Es solo para que vean la muestra del comparativo, y en próximos videos ya van a tener el tema de cómo colocar esos rangos, cómo manejarlos y todas las posibilidades que va a ir brindando. Me interesa es que tengan la base de diseño para seguir trabajando tranquilamente en sus informes. Entonces, ya ahí ven cómo la métrica de comparación obedece a el ascenso que funciona como verde y el descenso que funciona como rojo. En este caso, el número de páginas vistas cayó un 19.1%, por eso es negativo como tal. ¿Ok? Y de esta forma, bueno, terminamos de ver un poco lo que es el diseño. En caso de que quieran cambiar el aspecto en cuanto a tamaño de este template, pueden hacerlo sin problema. Recuerden que estábamos en tema y en diseño. Si usaban el diseño, pueden cambiar el tamaño a cualquiera que gusten, ya sea alguno de los predeterminados, tamaño carta Estados Unidos, vertical, carta horizontal, pantalla completa. Les hago una muestra cambiando alguno. Y si no les sirve ninguno de estos predeterminados, pueden colocar los tamaños que gusten también, y eso va a facilitar un poco todo. Bueno, de esta manera llegamos un poco al fin de lo que es este cuarto capítulo. Sigan conectados, que vamos a seguir subiendo contenido para que día a día puedan seguir aprendiendo el uso de Google Data Studio.